Ya estamos de regreso y como todos los viernes, le damos la bienvenida a nuestro historiador de cabecera, nuestro amigo Joaquín Robles Linares, que siempre está con el tema, o sea, de la actualidad, ¿no? Y es histórico, pero muy actual. Y en este caso va a hablarnos sobre lo que sufrió Sonora con los ataques de los grupos filibusteros. Los filibusteros, la palabra filibustero se refiere a los piratas de tierra. A los piratas de tierra se les llamaba filibusteros. Pues tuvimos dos grandes intentos de invasión, uno en Guaymas, otro en Caborca. Y precisamente, ¿por qué? Porque el próximo domingo 6 de abril se recuerda, se conmemora la batalla y la victoria que tuvieron los sonorenses contra los filibusteros allá en Caborca. Pero bueno, vámonos a que nos los platique, nos los explique al detalle y con su estilo Joaquín Robles Linares. Joaquín, buenas noches, ¿cómo andamos? Buenas noches, Hilario. Muy bien, afortunadamente. Aquí estamos otra vez, otro viernes, para platicar contigo y con todo tu público sobre un fenómeno especial, un fenómeno que marcó la historia de Sonora y que además, fíjate que es algo muy interesante, que tuvo un impacto particular en el estado, que es precisamente, como bien decías, el ataque de los filibusteros. Los filibusteros, pues es un término que viene de la piratería, son aquellos personajes que tienen más o menos la misma actitud, pero de tierra, y además que hoy el término permanece incluso en la jerga legislativa norteamericana. Ahí van a ver ustedes cómo ciertas estrategias que tienen en el Congreso norteamericano, en el Senado, la denominan el filibuster, o sea, una especie de argumento final para poder derrotar al contrario. Es algo muy curioso que viene precisamente de esta actitud o de estos grupos que asaltaban o que tenían la intención de apoderarse de regiones, de estados, de ciudades, para, en su caso, hacer pequeños países o también adherirlos a otros. Y en este caso, fíjate que Sonora, a diferencia del resto del país, fue el estado que más ataques sufrió. Y esto tiene un origen. Los historiadores hablan de que a partir de la derrota de México ante los Estados Unidos en la guerra del 47-48, los estados fronterizos, y en este caso Sonora, queda en una posición de debilidad. Para nadie era extraño que Sonora era un estado alejado del centro, con una dinámica que no estaba inscrita en las particularidades políticas y administrativas del centro del país. Había habido, Hilario, como muchos saben, ya el antecedente de Texas. En Texas también el gobierno mexicano era tan gigante, la república o el país o el territorio era tan grande que era muy difícil administrarlo desde el centro de la Ciudad de México. Y entonces Texas se habían aposentado colonos, viene una guerra con ellos el 35 y después, casi una década después, se pierde ese territorio y se anexa a los Estados Unidos. Sonora a nivel mundial en la época tenía una fama, particularmente en Europa, de un lugar lleno de riquezas, incluso se comentaban mitos de esta región, pero particularmente había un interés especial en una actividad que hoy es una de las principales en el estado, en la minería. Tenía una fama de grandes recursos mineros y esto hace que despierte la codicia en aquellos personajes, pero también coincide, Hilario, con una época especial también de Norteamérica, lo que es la fiebre del oro en California. Muchos de estos aventureros llegaron a California y en California encontraron a sonorenses o mexicanos que hablaban de las bondades del territorio, la lejanía, el abandono y la potencial riqueza que existía y de la cual podían sacar ellos ganancias. Así, nada más para que te des una idea, en 1851 el primer filibustero, Morehead, que no es muy famoso,
llega a Sonora e intenta apoderarse de una parte del territorio y separarlo y hacer integrarse a los Estados Unidos, a aquellos estados esclavistas. Fracasa. Después vendrán otros, incluso de origen francés, porque hubo una migración francesa importante a California y Pindray, un aventurero francés, llegará a Sonora, conseguirá también el permiso político para establecerse en Cocóspera y desde ahí él empieza a elucubrar, a intentar hacer una república independiente en el área de Cocóspera hasta que es expulsado por las fuerzas mexicanas al ver sus intenciones. Después llegará el que tú conoces y que todo el mundo conoce, Rousseau de Bourbon. Rousseau de Bourbon hizo dos intentos. Uno primero que fracasó por una enfermedad de disentería, donde tuvo que salir. Después regresará en 1853, ya pertrechado con más soldados, incluso con un barco, una goleta. Intenta apoderarse primero con éxito de lo que es parte de la región. Al final será expulsado y fusilado en Guaymas. No hay que olvidar a William Walker, un norteamericano originario de Nashville, que hace el mismo intento, primero en Baja California, y intenta unir a Baja California y Sonora y provocar también una república independiente esclavista que tendrá una liga política con los Estados Unidos y con los estados sureños, donde se privilegiaba el esclavismo. Fracasa William Walker, nada más que no hay que perder de vista que William Walker, si ustedes siguen la pista, hace el mismo intento en Sudamérica, pero exitoso, y a tal grado que llega a ser presidente de Nicaragua. Así es. Entonces, el último intento en esa década así ominosa para el Estado y además de constante combate, y que no hay que perder de vista que es una década donde Santana tiene una gran predominancia a nivel nacional. Hay un conflicto en Sonora entre las fuerzas de Manuel María Gándara y Pesqueira, y entonces en estas circunstancias políticas nacionales y geopolíticas, Sonora tenía un papel, pues en este caso, de apetito de las fuerzas extranjeras. Así llegará Henry Alexander Crabb, el último filibustero que intenta quedarse con una parte, una porción importante del Estado. Nada más que hay que hacer ciertas aclaraciones con este personaje. Primero, Crabb no era un aventurero común, había sido senador por California, había contendido por un escaño en el Senado Nacional que había perdido, y curiosamente, Hilario y la gente que nos escucha, Crabb era también de Nashville, Tennessee, al igual que William Walker. Incluso eran amigos, se habían conocido y tenían coincidencias políticas y también en este tipo de aventuras. En este caso, Crabb en California llega a ser senador por California, organiza una expedición bastante bien articulada, pero además con soldados profesionales y con personajes que no eran aventureros comunes. Muchos de ellos eran abogados o tenían profesiones, otros eran militares profesionales, y además algo también importante, él se había casado con una hermosillense, Hortensia Ainsa, que a su vez era hija de un residente de Sonora, José María Ainsa, que tenía vínculos con Pesqueira y con la clase política de la época. O sea, Crabb tenía condiciones diferentes que hacían que su aventura en un momento dado sí tuviera éxito. Bueno, Crabb hace conjunta una cantidad importante de personajes, forma la compañía de colonización de Arizona, en fin, va avanzando. Ya había tenido contactos con Pesqueira. Pesqueira le da la posibilidad de venirse con el objetivo de colonizar esas partes del estado muy lejanas donde no había población, y la idea era precisamente pues tener esos centros de población y que dependieran
de la capital del estado. En este caso, él tiene contacto y tiene cercanía con Pesqueira, pero el momento en que Pesqueira se da cuenta de las intenciones, pero también algo muy importante, del estallido de la guerra de 3 años o guerra de reforma, las cuestiones se complican en este caso para Kraft. Y así que Pesqueira los empieza a combatir cuando se da cuenta que la idea de ellos no era nada más colonizar, sino apropiarse de unas regiones del estado, y así entrará a los finales de marzo por la región de Sonoita, entra con la intención de quedarse con Caborca. Bueno, en este caso muchos conocemos la historia. La realidad es que la respuesta mexicana fue contundente, lo superaban en número, fue una aventura destinada al fracaso. En este caso, desde los primeros combates se vieron reducidos, las contingentes también indígenas participaron defendiendo precisamente su posición. Eran Y papas, además, ¿verdad? sí, eran Patotono Otam, entran, un indígena de nombre Luis Núñez, tiene una actuación notable, con una flecha incendia el lugar donde estaban ellos guarecidos, y al final pierden la batalla, y además son pasados por las armas indiscriminadamente. En este caso los mexicanos no hacen ninguna consideración. Creo que se salva un muchacho de 16 años, gente que no tenía la edad en este sentido. Tan es así, Hilario, que en la historiografía norteamericana y particularmente la de Arizona, no se le conoce como la invasión a Caborca o la batalla del 10 de abril. Le llaman la masacre de Kraft. O sea, Sí, para ellos es una masacre. pero Es sí, el un colmo. asunto en el cual no hubo ni siquiera un juicio sumario. Ahí mismo los pasaron por las armas. La cabeza de Kraft fue cercenada y además expuesta al público. Después la metieron en un recipiente con mezcal. O sea, para que veas también el nivel de oposición que había entre estos grupos, tanto entre los mexicanos como en este grupo norteamericano de aventureros que quiso apropiarse de una parte del estado. Este será el último intento, Hilario. Hasta aquí llegará esa pretensión de apoderarse de una parte del estado, y además quedará marcado tanto en el ambiente norteamericano como el mexicano. Fíjate que esta aventura de Kraft incluso llegará a los máximos exponentes de la política norteamericana de la época. En el Congreso se discutió, ya hablaban de sanciones, ya hablaban de castigos. O sea, les ofendió profundamente que su contingente, aquellos aventureros, hayan sido derrotados, y no nomás eso, hayan sido fusilados inmisericordiamente por los mexicanos. Algo que para nosotros hoy es el festejo, pues, del 6 de abril, el día que Caborca se cubrió de gloria, como rezan las antiguas sentencias de la época. Oye, Joaquín, entre la historia se habla de los dos casos diferentes, ¿no? El caso de Guaymas se dice que fue una criada que estaban poniéndose de acuerdo en francés, pero como no entendían los mexicanos, los que estaban a favor, que haciendo con Roset, le dijeron, hablaremos en español. Y fue cuando la criada oye las intenciones y los planes, y sobre todo las horas en que iban a atacar, y va y le cuenta a otra señora, una señora famosa ahí de Guaymas, ahorita no me acuerdo el nombre, y ella es la que pone sobre aviso al general Yáñez. Sí. Efectivamente hubo filtraciones. Y además, los sonorenses de esa época con Roset de Boulogne, pues ya habían pasado por la primera experiencia, ya le tenían cierta desconfianza, ya sabían sus intenciones. Pero fíjate que además de este tipo de situaciones, la batalla de Guaymas, donde Roset y en este caso el general Yáñez combatieron en Guaymas, fue la más importante de los filibusteros. La cantidad de efectivos
que hubo tanto del lado invasor como del lado mexicano fue muy grande. Y si hablas de Guaymas en ese, pues tiene una población pequeña, combatieron más de 1,500 personas, o sea, ¿No? fue una, y además combatieron durante todo el día y casa por casa, o sea, el combate fue muy cruento, muy terrible, a tal grado que Rousseff intenta refugiarse en el consulado francés y además es apresado y también fusilado sin ningún, en ese sentido, No. ningún sentimiento ni Oye, pues, responsabilidad. oye, si Inmediatamente es estás fusilado. invadiendo el territorio, el suelo extranjero, pues ¿cómo que esperaba? Así es. Oye, Entonces, algo muy interesante es precisamente la actitud de los sonorenses de la época, que cualquiera pensaría como un estado lejano, sin comunicación. Prácticamente, acuérdate que en la época Sonora estaba destinado y obligado a tener su propio ejército, así porque es. pues tú no podías hablar a la Ciudad de México que te mandaran un batallón, porque pues nunca llegaba, ¿no? Entonces, aquí tenían ellos, y esa actitud patriótica creo que hay que resaltarlo y reconocerlo, porque muchos podían pensar, pues, unirse a los Estados Unidos o unirse a Francia, en fin, aduciendo ese abandono. Me recuerda un poco, Hilario, claro, toda proporción guardada y también con la modernidad, los argumentos de Donald Trump con Groenlandia. Ándale, ándale. Exactamente, por ahí va. Es Entonces, filibustero. así es, entonces por eso es algo curioso. Y haciendo un paréntesis, en Groenlandia existen bases una base muy importante militar norteamericana desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es un territorio que esté solo ni tampoco abandonado en las defensas, en este caso de Estados Unidos. Oye, y también me acuerdo que leí que dentro de los ventajas de los permisos para colonizar, se te permitía meter armas y llevar incluso gente armada para protegerte. Y eso fue el pretexto que tuvieron los filibusteros para meter muchas armas, incluso armas de militares, cañones, Sí, muchos rifles de la época. Y esa decías, amparados en ese permiso de colonización. el arma en esa época, Hilario, era un instrumento de sobrevivencia. En estas regiones, el conflicto entre las etnias locales era muy severo, particularmente con los apaches. Entonces, una de las preocupaciones de las autoridades de la época es precisamente era colonizar lugares donde los apaches tenían el dominio político y además territorial y no dejaban asentarse a las familias. Y entonces la idea era tener el control administrativo del territorio, Pues sí, tan sencillo como eso. Entonces, provocaban ellos o intentaban una colonización consentida por las autoridades, particularmente para contener los ataques de los apaches. Entonces era normal que trajeran armas, que incluso tuvieran esos pertrechos de armas, pero estos milicias de filibusteros, pues ya no nomás traían armas, traían en este caso hasta cañones u otras sí, pues, cosas, y además eran ya pues milicias comprometidas políticamente para escindir el territorio, formar una nueva república y en su defecto unirse a los estados esclavistas del sur. Hay que entender que en Estados Unidos ya había una lucha política entre esclavistas y no esclavistas, claro. que para 1800, la década de los 60 en los Estados Unidos desatará la guerra de secesión, que tendrá una influencia enorme en toda América y en el mundo y marcará también mucho de la política norteamericana, pero también de la política de los países latinoamericanos. Oye, Joaquín, ya con esto cerramos tu editorial del domingo. Bueno, vamos a hablar de la aventura, en este caso, desde mi punto de vista lamentable, de la destrucción del Poder Judicial. Ok, Ahí platicamos unos casos del punto de vista histórico, las consecuencias de esta situación y lo que le ha costado a la humanidad estos experimentos. órale. Gracias, Joaquín. Nos vemos el próximo viernes sin falta. Gracias y un saludo a todos.